¿ok? Entonces pasamos con los conceptos elementales. Lo que se les pide manejar como base instrumental de la asignatura y todo lo que vamos a hacer luego tiene que ver con esto, de manera tal que no podemos dejar de dominar esto. Los conceptos elementales en geografía económica parten de una serie de aspectos que ayudan a describir lo que es el espacio. Y el espacio geográfico es observable a través de la mirada en todo lo que nos rodea. Y vamos a ver cuáles son los componentes que se presentan en el paisaje geográfico en el momento en que estamos haciendo observación de él. El espacio geográfico existe donde se produce la intervención del hombre para la satisfacción de sus necesidades. Se considera entonces al espacio como construcción humana. Es decir, que es difícil concebir algo más allá de la existencia humana o donde no estamos para poder medirlo, para poder describirlo, para poder observarlo con detalle. Entonces, en geografía humana se parte del concepto en que el espacio es construcción del hombre para adaptarlo a sus necesidades. Entonces, por eso este concepto donde se afirma lo siguiente. Voy a mover aquí para que no se moleste la parte del concepto. Ok, perfecto. Lean entonces lo que dice ahí. Donde no existe el hombre no hay espacio. Si no hay quien lo intervenga, lo modifique, lo adapte, lo explote y lo produzca, entonces no hay nada que estudiar, al menos desde la perspectiva de la geografía humana. Entonces, la geografía humana establece que el hombre es el que construye el espacio, la sociedad, en la adaptación del entorno, del espacio a sus necesidades. Es por eso que se establece que es construcción del hombre. ¿Okay? Se dice que un paisaje no evolucionado es aquel que tiene lugar donde ha sido poca la intervención del hombre. Por esa misma razón. Porque en el medio natural, donde está un bosque o donde hayan elementos donde el hombre prácticamente no ha obtenido nada, no es difícil estudiarlo. Porque es la construcción del espacio aquel que está ya debidamente trabajado para responder a las necesidades del hombre. Y si no ha sido trabajado, no ha sido intervenido, no ha sido explotado, entonces es complicada la descripción desde el punto de vista de la geografía humana y de la geografía económica. Entonces, ¿cuáles son los elementos que podemos observar en el paisaje? Principalmente aquellos que responden a una serie de categorías que vamos a ir observando. La categoría más importante es la síntesis del espacio, que corresponde a la relación tiempo y espacio. Es decir, que estamos observando constantemente a través del tiempo una evolución. Y ese proceso es el que va a determinar cómo se ha formado lo que está alrededor, porque no es solamente describirlo, es analizarlo. Y analizarlo es ver, descomponer el todo en sus partes y poder observar por qué está allí a qué elementos responde. Esto es la teoría de la ciencia en la parte geográfica, que es el analizar los fenómenos en el espacio y cómo se producen. La estructura económica se analiza por los sectores de producción económica de acuerdo a la división del trabajo que predominan a través del tiempo. De acuerdo a la división del trabajo, los sectores de producción económica son el primario, secundario y terciario. Ya en teoría económica 1 y 2 y en historia económica deben haber visto que el sector primario se dedica a la parte de la agricultura y de la minería, el sector secundario es la parte industrial y el sector terciario es la parte de servicios. Entonces, esta triada es importante para describir lo que vemos en el espacio. Nos estamos cayendo aquí en conceptos todavía mucho más posmodernos, eh, más actuales, porque el sector de cuarto, que tiene que ver con la sociedad de información, la parte de microelectrónica, las redes sociales, etcétera, todo esto correspondería entonces a un movimiento ya de las comunicaciones y de la capacidad del hombre para establecer entonces vínculos sociales a través de las máquinas. Y la utilización como servicio de las máquinas también al ser humano e inclusive a la economía y a todo lo que corresponde a la parte informática,
ya sería considerado un sector cuaternario en los tiempos contemporáneos. No obstante, eh, estamos viendo la forma tradicional de los tres sectores básicos para entender este fenómeno del espacio, pues de lo que son los sectores de producción económica. En el caso de Venezuela se pasa del periodo primario exportador agrícola al periodo primario exportador petrolero. Esas son las únicas dos estructuras. Periodo primario exportador agrícola y periodo primario exportador petrolero. Serían las dos estructuras económicas predominantes que seguimos observando en el espacio. El agrícola y de subsistencia y el sistema de inversión capitalista, que son los principales que se observan casi siempre como estructura económica. Vean, por ejemplo, en el ejemplo de Norteamérica, cómo casi todos los sistemas que se observan en el paisaje, es decir, los sectores que predominan en la estructura económica en Norteamérica tienen que ver con la parte industrial. Sistema industrial metalmecánico automotriz de exportación. Sistema industrial microelectrónico de exportación. Industria de producción cinematográfica y servicios de entretenimiento. Bueno, en otros espacios fuera de Venezuela, como dice ahí, ya en países industrializados con economías diversificadas, esa realidad estructural de la economía cambia y se transforma, donde analizamos cómo evoluciona la estructura económica de ese país y cómo puede ser la síntesis del espacio en esas realidades. Habría que revisar la historia para ir a averiguarlo, es decir, cómo fue la evolución de esos espacios para llegar a ese nivel. Y eso tendríamos que verlo siempre desde la relación hombre-naturaleza, desde que fueron llegando los primeros colonos y fueron dándose las primeras actividades económicas de explotación, las primeras actividades industriales y cómo fue evolucionando para llegar a predominar ese tipo de estructuras en una determinada región o un espacio o ciudad o localidad dentro de ese gran territorio con economías diversificadas, donde hay muchas estructuras económicas. Lo que podemos observar en el paisaje geográfico son patrones y tendencias. ¿Okay? En conjunto podemos ver lo que es una estructura económica, ¿okay? Pero la estructura económica requiere la síntesis es conocer la historia y hay que averiguar un poco más para llegar a precisar la estructura económica. No obstante, es visible por dos elementos fundamentales: la relación hombre-naturaleza, ¿okay? En ese orden de ciudad-campo, y la relación de economía de inversión capitalista, ¿okay? De la economía de servicios. Ya un paisaje plenamente evolucionado, un paisaje urbano industrial, mientras que una economía de tipo agrícola de subsistencia es un paisaje no evolucionado. Pero siempre observamos estructuras en el paisaje. Eh, Podemos ver también como el movimiento, que es lo que se produce, lo que se comercia, es decir, lo que se demanda y lo que se produce o lo que se consume. O sea, oferta y demanda, producción y consumo son objetos del movimiento económico y los patrones y tendencias que se observan dentro de la localidad, dentro de la región, dentro del país, ¿okay? Y a escala mundial todavía más amplio, en donde podríamos hablar ya de una escala global. Entonces esas son categorías que, que pueden permitir que en los patrones y tendencias podamos hablar de un fenómeno que se repite en un determinado espacio de la Tierra. Entonces es por eso que son los elementos más observables dentro del paisaje geográfico, estos cuatro que pueden ver aquí. La evolución del paisaje corresponde a la relación hombre-naturaleza, subsistencia agrícola, inversión capitalista, rural y urbano, campo y ciudad. ¿Sí? Porque básicamente esas dos estructuras predominantes y en contradicción permiten analizar de qué estamos hablando, es decir, qué hay en el espacio, cómo ha podido evolucionar desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos. Casi siempre la relación hombre-naturaleza responde a un momento inicial, ¿okay? En el que el hombre satisface sus necesidades más elementales. ¿Cuáles son? Bueno, ella está en alimentación, de cobijo, de habitabilidad, todo lo que respondía a lo más básico, lo más esencial, está en el medio natural, en el medio de subsistencia, que va evolucionando luego cuando ya el sistema de inversión capitalista permite desarrollar una gama más amplia de las satisfacciones de las necesidades humanas. Es por eso que vemos que el paisaje evoluciona, ¿ves? Todo se potencia en la medida que el paisaje tiene estas categorías más desarrolladas en el espacio. Vamos a ver entonces que las categorías son pares de conceptos dialécticos en contradicción que ayudan a comprender la realidad del espacio. Es decir, tiempo y espacio,
Como vemos que el espacio siempre está en un determinado tiempo, es decir, en unas condiciones históricas dadas, como la relación hombre-naturaleza, ¿okay? Del hombre enfrentado al medio natural, sirve para describir el espacio y la importancia pues, de los recursos, de la relación espacio-recurso, de lo que hay en el medio natural. Es también importante hablar de la relación causa y efecto, ¿ok? De que lo que está es producto de un elemento histórico a través del tiempo que evoluciona y que tiene presencia a través de los años. La evolución del paisaje es importante analizarlo en geografía. Y la evolución es la síntesis. Y la síntesis la permite la historia. Entonces siempre hay una clara relación entre el concepto eh, espacio-tiempo para poder llegar a lo que es la estructura económica. La idea de síntesis y estructura económica se relacionan. Que la síntesis del espacio apunta a la estructura económica, es decir, que lo que hay ahora desde el punto de vista económico y social es producto de un modo de producción que evoluciona a través del tiempo. Es lo que hemos estado hablando. La clave para entenderlo lleva casi siempre el mismo patrón. La contradicción entre el modo de producción agrícola de economía rural de subsistencia al modo de inversión capitalista urbano de servicios. Eh, del paisaje poco evolucionado al paisaje evolucionado. Volvemos de la relación campo-ciudad, de la relación sistema rural agrícola de subsistencia, sistema de inversión capitalista. Como vamos evolucionando básicamente, ese juego entre esas dos unidades determina la evolución del espacio y determina la estructura económica. Entonces no podemos encontrar o entender la síntesis del espacio sin estudiar la historia, sin estudiar el sector de producción económica, ni el modo de producción, ni la división del trabajo a través del tiempo. Vean que los sectores de producción económica, de acuerdo a la división del trabajo, son sector primario, secundario y terciario. Eso es lo que ya dijimos. Que hay que entender bien la relación, que la síntesis del espacio es la relación tiempo, ¿ok? Que está en la evolución, que se va dando a través de la historia y que permite determinar que lo que está ahora es un producto histórico, es decir, una estructura económica que se ha venido consolidando a través de los años. Entonces esa relación tiempo y espacio, síntesis, estructura económica está muy cercana. El modo de producción y la división del trabajo son conceptos prestados del marxismo. Esa parte ideológica está muy presente en este tipo de conceptos y aplicamos dentro de la realidad actual unos conceptos que son prestados o de alguna manera eh, trasplantados de la sociología marxista. Y entonces, bueno, ahí es donde viene el estructuralismo histórico, materialismo dialéctico, ¿okay? El marxismo como tal, como movimiento de la parte ideológica, permea el discurso de lo que es la economía, pues política y todos estos conceptos que toman esas categorías de análisis. Eh, bien, con estos elementos iniciales podemos sacar una cantidad de conceptos que luego vienen a citarse, ¿okay? Que vamos a ir viendo gradualmente, que es la relación del desarrollo y el subdesarrollo, que son otras categorías ya a nivel más amplio. ¿Okay? Cómo se estructuran las naciones dentro de bloques que son productores de materia prima y bloques que son industrializados, ¿okay? Que son economías entonces de explotación capitalista que necesitan entonces estos espacios, bien sea para la expansión de mercados y bien sea para la satisfacción de las necesidades, ¿okay? De recursos de materia prima que tiene que ver con todo lo que, porque la mercancía, bueno, la suministran ellos, principalmente, a través de la producción industrial. Nosotros somos en todo caso economías subsidiarias, interlands, economías de enclave, países subdesarrollados que entonces facilitan cantidad de productos que van a intercambiarse en la metrópoli. Bueno, este discurso de la parte del subdesarrollo y del intercambio, pues de lo que son economías dependientes, siguen siendo parte de la sociología marxista. Entre ellos, pues los aportes de Massa Zavala en Venezuela determinan cómo la evolución pues, de Venezuela y la consolidación del espacio latinoamericano se va dando en los términos de una relación desigual, ¿okay? Como países subdesarrollados. Eh, Angloamérica entonces aparece siempre como el bloque del norte industrializado que figura entonces como la metrópoli capitalista. Y esas relaciones norte y sur determinan una relación de estructuras económicas. Unas subsidiarias, ¿okay? Que son entonces de alguna manera la diáspora, que
Fíjense que todos estos conceptos vienen de ahí de la sociología marxista y que llegan al análisis propio económico espacial, para ver la relación de dependencia, la relación de lo que es el tercer mundo, el subdesarrollo, y cómo estas interrelaciones juegan parte de la lógica espacial capitalista, ¿ok? Del sistema de explotación y de inversiones que existen en la época contemporánea. Es decir, todo lo que podemos obtener de ahí viene de esos conceptos básicos y de tener claro estos elementos. Recordar que el paisaje es lo que observamos directamente a través de lo que podemos percibir por los sentidos, ¿ok? Y que podemos empezar a analizar en función de indicadores que nos van determinando que hay una estructura económica que evoluciona a través del tiempo, que hay patrones o tendencias, que hay un movimiento económico, que hay una relación para poder entonces considerar las localidades, las regiones y los países a nivel de la comunidad mundial, donde todo esto se interrelaciona en diferentes escalas en el movimiento económico. Muy bien, con estos conceptos elementales podemos tener una referencia. Vamos a ver algunos mapas conceptuales para que se guíen cómo podemos mejorarlos.